Bienvenidos a Curioteca. Hoy nos embarcamos en uno de los relatos más fascinantes y trágicos de la historia moderna, el Titanic. Este majestuoso barco, que fue promocionado como insumergible, se hundió en las frías aguas del Atlántico en su viaje inaugural en 1912, dejando un legado de misterio, tragedia y curiosidades que aún perduran. Durante los próximos 30 minutos, exploraremos 25 hechos sorprendentes sobre el Titanic, su construcción, su fatídico viaje y las historias humanas detrás del desastre. Acompáñame en este viaje al pasado. 1. El barco de los sueños. El Titanic era el barco más grande y lujoso jamás construido en su época. Con casi 270 metros de longitud, era una auténtica ciudad flotante que prometía un viaje lleno de comodidad y lujo. 2. ¿Insumergible? El Titanic fue promocionado como prácticamente insumergible, debido a su innovador diseño de compartimentos estancos. Sin embargo, una serie de errores y mala suerte lo llevaron al desastre. 3. El iceberg fatídico. El Titanic chocó contra un iceberg la noche del 14 de abril de 1912. Este iceberg tenía unos 30 metros de altura y 100 metros de largo, y fue la causa directa del hundimiento del barco. 4. Un hundimiento rápido. A pesar de su gran tamaño, el Titanic se hundió en menos de 3 horas después de la colisión. Esto fue mucho más rápido de lo que cualquier experto hubiera anticipado. 5. La primera clase, lujo absoluto. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de un lujo inimaginable en esa época. Tenían acceso a gimnasios, piscinas, baños turcos y opulentos restaurantes. 6. El precio del boleto. El boleto más caro de primera clase costaba el equivalente a más de $100 actuales. Una pequeña fortuna por un viaje en barco. 7. El desigual acceso a los botes salvavidas. Una de las tragedias más impactantes del Titanic fue la falta de botes salvavidas suficientes. Solo había espacio para la mitad de los pasajeros y la tripulación a bordo. 8. Solo mujeres y niños durante la evacuación. La política era, mujeres y niños primero. Esto significó que muchos hombres, incluso de primera clase, no pudieron abordar los botes salvavidas. 9. Un futuro científico a bordo. Entre los pasajeros había figuras destacadas como John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, y Thomas Andrews, el ingeniero jefe del Titanic, quien murió en el desastre. 10. La orquesta del Titanic. Uno de los actos más heroicos de esa noche fue el de la orquesta del Titanic, que continuó tocando música mientras el barco se hundía para calmar a los pasajeros. 11. El misterio de la última canción. La última canción que tocó la orquesta sigue siendo un misterio. Algunos supervivientes afirmaron que fue Nearer, My God, Today, mientras que otros recuerdan una melodía diferente. 12. El Carpathia, el barco rescatador. El RMS Carpathia fue el barco que respondió a la señal de socorro del Titanic y rescató a los supervivientes. Sin embargo, llegó casi 2 horas después de que el Titanic se hundiera. 13. El Capitán Smith, su último viaje. El capitán Edward Smith, experimentado y respetado, planeaba retirarse después del viaje inaugural del Titanic. Desafortunadamente, murió en el desastre. 14. Premoniciones de desastre. Varios pasajeros y miembros de la tripulación reportaron tener premoniciones de que algo saldría mal en el viaje. Incluso hubo cancelaciones de último minuto por malos presentimientos. 15. El Titanic y la literatura. Curiosamente, 14 años antes del desastre, se publicó una novela llamada Futility, que narraba el hundimiento de un barco gigante llamado Titan. Las similitudes entre la historia y el Titanic son asombrosas. 16. El telegrama de advertencia. El Titanic recibió varias advertencias de iceberg en su camino, pero algunas de ellas no llegaron al puente de mando a tiempo, contribuyendo al desastre. 17. El Titanic y las clases sociales. El Titanic era un reflejo de la sociedad de su tiempo, con una marcada división entre las clases sociales. Mientras que los pasajeros de primera clase tenían todo tipo de comodidades, los de tercera clase estaban en condiciones mucho más austeras. 18. El diseño del Titanic. El Titanic fue diseñado por la empresa Harland y Wolff en Belfast, Irlanda. La construcción tomó 3 años y más de 3,000 trabajadores participaron en su creación. 19. La temperatura helada del agua. El agua en la que se hundió el Titanic estaba a menos de 0 grados Celsius.
La mayoría de las muertes no fueron causadas por el ahogamiento, sino por la hipotermia. 20. Las últimas llamadas de auxilio. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, continuó enviando señales de auxilio hasta el último momento, aunque sabía que su vida estaba en peligro. 21. Supervivientes famosos. Una de las supervivientes más famosas del Titanic fue Molly Brown, conocida como The Unsinkable Molly Brown. Se distinguió por su valentía y ayuda a otros pasajeros durante el desastre. 22. El descubrimiento del Titanic. El Titanic permaneció perdido en el fondo del Atlántico hasta 1985, cuando una expedición liderada por Robert Ballard descubrió los restos a más de 3,800 metros de profundidad. 23. El Titanic en el cine. El Titanic ha inspirado numerosas películas, siendo la más famosa la de James Cameron en 1997. Esta película se convirtió en un fenómeno global y ganó 11 premios Oscar. 24. El Museo del Titanic. Hoy en día, hay varios museos dedicados al Titanic, donde se exhiben artefactos recuperados del naufragio y se rinde homenaje a las víctimas. 25. El legado del Titanic. Más allá de la tragedia, el Titanic impulsó importantes cambios en las leyes marítimas, incluyendo la exigencia de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulación, y la creación de sistemas internacionales de seguridad en el mar. Eso es todo por hoy en Curioteca. El Titanic no solo es un símbolo de tragedia, sino también de lecciones aprendidas y avances en la seguridad marítima. Si te ha gustado este vídeo y quieres conocer más historias y curiosidades del pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.